Bueno, los jueves también tienen un perfume, un aroma, unos sabores cada vez que está llegando. Me da como Sí, porque aparte nos trae cosas ricas. ¿Cómo estamos, Karina Gribarello? Bien, muy bien. Bienvenida. ¿Usted? Gracias. Bueno, hoy, aparte de estas cosas riquísimas que ya vamos a probar, tenés un temazo. Sí, yo les pregunto, ¿qué es lo que más están escuchando últimamente cuando alguien quiere adelgazar? ¿Qué es lo que dicen? Tengo que dejar... Sí, un amigo, hoy un compañero, vino Tengo conmigo y que me dijo, dejar dejé las las harinas. harinas. Dejé las harinas, Es es la como frase. El demonio de la comida De son las harinas. cabecera. Un tiempo fue el azúcar, ¿o no? Sí, y Y antes fue ahora la sal, harina. antes fueron las grasas, siempre hay como... Pero lo importante de esto, y Sí. ahí vamos a analizar qué hay de moda, qué hay de Ajá. que esté bueno. Yo les cuento que cuando alguien me viene con este planteo, me dice, bueno, no sé, para adelgazar, ¿qué hice? Dejé las harinas. Yo les hago algunas preguntas, Ujú. como de Bien, cabecera, dale. que tienen que ver con, bueno, está bien, ¿a qué le llamas harinas? Chan. Al pan, primero. Sí. Sí, El criollo, el pan factura. las galletas. Las Bueno, galletas. claro, una cosa es hablar de eso, otra cosa es hablar de los fideos, el arroz. Entonces, el término harinas a veces, para muchas personas, engloba distintos alimentos. Pero tenemos Entonces, con la harina de hay que- trigo, sobre todo. Parece también hacen foco solo en la harina Claro. de trigo, cuando hay otras harinas. Ahora se usan mucho otras harinas para cocinar. Otras harinas, exactamente. Entonces vamos a ver qué pasa con esto, pero esa es la primera pregunta. También les pregunto, bueno, a ver, dejaste las harinas y ¿con qué las reemplazas? ¿Qué comes? Porque muchas veces la lista de los no las tenemos, pero ¿y la lista de los sí? Además, porque los argentinos somos de desayunar y merendar con harina. Totalmente. ¿Con qué lo Está muy reemplazas? Yo te voy a instalado. hacer la de como si yo fuera tu paciente. Y Sí. estoy con las galletas de arroz ahora. Claro, ¿viste? Error, ya lo vamos ¿Error? a ahondar. ¡Epa! Error. Mirá vos. Depende, pero bueno. Y la otra pregunta que también es importante es si lo estás haciendo por tu cuenta o si lo haces con acompañamiento profesional. En general, uno lo hace por su cuenta. Cuando Es deja lo más solo las frecuente. harinas. Empezás a escuchar como los compañeros y compañeras que dicen, no, dejé las Sí. harinas, dejé las harinas, Dejé dejé las las harinas, harinas. dejé las Y entonces harinas. uno dice, me sumo. Me pero- sumo. Sí. Bueno, Pero ¿cómo lo esto- reemplazás? Claro, Porque ese en es ese- ¿Y importante, se puede ¿no? hacer sin ningún tipo de orientación? No. Ah, bien. No. ¿Por qué? Sí hay que hacer un paréntesis en este tema, porque como yo les decía al comienzo, aquí llamamos harinas y hay muchos alimentos que forman parte de la alimentación cotidiana de los argentinos y en mucha cantidad. Pan, panificados como las facturas, Sí. los criollitos acá en Córdoba, las galletitas, las masas de tarta, la infaltable Sí, tarta, también. fideos, arroz, y que no solo se consumen en mucha cantidad, más de lo que se debería, sino que desplazan otros alimentos, porque por ahí lo rápido es el bife con arroz y no con unas verduras salteadas, con unas verduras al horno. Entonces, ese es un gran problema que tenemos porque estamos como muy excedidos en el consumo y hay que trabajarlo y mejorarlo sin lugar a dudas. Si empezamos a comer salvado, ¿ayuda o es...? Bueno, y ahí vamos con la primera respuesta. Sería como algunas máximas que tenemos Sí. que tener en cuenta con las harinas, porque hay tanto para nombrar, Miguel Coti. Si yo te pregunto, ¿cómo las reemplazas? Hay que ver si esos reemplazos son convenientes. Entonces, una de las máximas tendría que ser que los reemplazos sean para el objetivo que estás buscando. Claro, por eso ir acompañado con un Por profesional. eso ir con un profesional, porque si mi objetivo es bajar de peso y no necesariamente soy intolerante al gluten, y reemplazo todo lo que tenga harina de trigo por fécula de arroz o harina de arroz, fécula de mandioca. Es lo mismo. Es lo mismo, estoy consumiendo hidratos de carbono. Entonces, tenemos que ver, ahora, si el objetivo es bajar el consumo de gluten, que es la parte de la proteína del trigo que me genera distensión, malestar y demás, está bien. Entonces, es muy importante saber a qué apuntamos con el dejar las harinas y de ahí planificar qué es lo que vamos a comer. Bien. Se le asocia mucho el sobrepeso a las harinas. Sí, hay complicaciones que vienen en relación a muchos estudios donde, ¿se acuerdan cuando les decía recién que se consumen en exceso fideos, Ujú. panificados, galletitas, asociados a sobrepeso, a obesidad? Ese consumo también nos genera aumentos de la glucemia que provocan mayor liberación de insulina, que es una hormona que forma grasa. También están asociados a insulinoresistencia, que es un estadio previo a la diabetes, aunque reversible, a diabetes tipo 2, hígado graso, triglicéridos altos. Imagínate Está todo lo relacionado que a podemos todo. hablar. Claro, ¿es cierto Claro. que genera como una adicción también las harinas? Bueno, lo que sucede es que el hidrato de carbono en sí, cuando es refinado, cuando no tiene fibra, por Ujú. ejemplo un arroz blanco en vez de una integral, una harina blanca, o lo que es peor, cuando por ejemplo viene acompañado de añadidos azúcares y grasas, como puede ser en una galletita, Sí. donde además encima tenés sal, entonces tenés sodio, Claro. hidratos de carbono.
esos alimentos liberan una sensación de recompensa que llega a nuestro cerebro muchísimo más rápido que la sensación de saciedad. Y de la Ahí misma está. manera que llega, se va. Y de la misma manera que llega, lo placentero se va, tal cual. Pero puede pasar desde con una factura o un criollito a con un paquete de galletitas de agua. O sea, Claro, nosotros los argentinos en un momento decidimos que íbamos a hacer dieta y lo reemplazamos tal vez por galletitas de agua. claro, con un montón de grasa, sodio y sin fibra. Entonces, eso no nos está ayudando. Ujú. Fíjense que es importante analizar no solo una moda, sino también nos pone un poco la mirada en cómo comemos cuando no nos estamos Claro. cuidando, cómo nos vamos al otro extremo. Y estábamos hablando de máximas recién, pero Sí. ¿cuál es la posta? La posta, La digamos? posta Sí. es que los reemplazos sean de acuerdo a lo que hablamos de los objetivos, esa es una máxima. Y si nos centramos en la prohibición, ahí tenemos un problema. Entonces, sacar la lista de los prohibidos, porque si vos te pones a dieta y tenés que sacar alimentos, yo creo que cualquiera puede hacer eso, no hace falta ir a la nutricionista. Sí. El tema es que tenemos que ver cómo equilibrar, cómo obtener saciedad, cómo Mm. hacer que nuestro cuerpo funcione bien, que es posible, pero tiene que ser con una estrategia. Por ejemplo, Cari, hay mucha gente Sí. que saca las harinas, pero tal vez se come medio kilo de fruta o, Claro. o más de O esto 6 que te frutas decía, al las día. galletas ahora le meten el dulce de leche o lo que sea a la A la galleta de galleta. A la arroz. galleta de arroz, claro. Todas esas cuestiones hay que trabajarlas y por eso el acompañamiento profesional es una máxima y es clave en esto. Sí o sí. O sea, está bien si es una decisión, porque muchas veces el paciente viene al consultorio ya con la decisión tomada antes de empezar la consulta. Y uno tiene que acompañar en las elecciones, pero para que sean realmente duraderas hay que ver también el cómo y el cómo lo sostenemos en el tiempo. Porque uno de los problemas también, esta es otra máxima que podríamos decir, es que no manejamos lo social y tenemos que aprender a manejar lo social. En las reuniones, en las salidas, en las juntadas con amigos, ¿qué hay en el medio? Comida. Empanadas, pizzas. Claro. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Mire, algunos consejos que yo vengo escuchando bastante seguido. Bueno, van a la reunión y si va a haber pizza, come antes en tu casa, si después no comes. Es O muy... llévatelo vianda. Todo es complicado, Todo es digamos, complicado. Todo va en O contra lo de que lo es peor, social. anda pero vos no comas. No. A ver, tenemos que saber manejarnos con esto y no, los extremos pueden ser muy efectivos en el descenso de peso a corto plazo, pero eso tiene fecha de inicio y fecha a corto plazo de finalización también. Y corremos el riesgo de entrar en el círculo de la prohibición. Espera, antes que pasemos al círculo, Sí. ¿qué se hace en lo social? ¿No se lleva la Sí, vianda? No. porque como dice Sí. Cot, y otra cosa, estamos muy acostumbrados a comer con pan. Y de repente Sí. dicen, no uses más el pan para comer. Y no es tan fácil de desprenderse de ese amigo de toda la No vida. es tan fácil, pero es posible. La verdad que el pan en el almuerzo, en la cena, no lo necesita. ¿No lo necesitamos? No lo Bueno, necesitamos. Si es para- listo. si es para ni, empujar, ni para usa el- comer el asado. No. Un poquito. Si es para empujar, Ni- usa el cuchillo. Pero Miguel. el chori, por Claro, ejemplo. aprenda a manejar los cubiertos. Flan. Qué cosa, con lo lindo que gusta el pan, la salsa. No, y en lo social también, bueno, la moderación por ahí es la clave. O sea, hacer tu día, yo siempre le digo a mis pacientes, hacer el día lo más normal posible. Porque si yo estoy pensando que como a la noche va a haber pizza, estoy todo el día té y lechuga, a la noche ya voy programado a arrasar con todo. Reviento. Y sí, y porque encima voy con hambre. Claro. No Claro. solo me preparé mentalmente, sino que llego con hambre. Como Sí. igual y después controlo ración, tal vez. Soy algo. moderado, elijo lo que quiero comer. No estoy viendo si esto tiene, no sé, si la pizza tiene arriba rúcula va a ser más sana que la que tiene jamón. No es así. No. Hay que ser moderado y al otro día continuar. Creo que esa es una de las claves en lo social. ¿Sí? Bien. Que no sea la seguidilla. Pasamos aquí, lo estamos viendo, al Sí. círculo. Al El círculo. círculo, que yo le llamo el círculo del no comer, de las dietas restrictivas. Bien. Todos nos entusiasmamos en algún momento y decimos, bueno, no, estoy decidido, entonces no como. Cierro la boca, ¿viste el famoso cierro Sí, la sí, boca? cerrar la Bueno, boca. eso viene bastante de la mano con el fundamentalismo por ahí de las dietas. Entonces yo no como, hasta que no lo resisto más, o sea, hasta que no aguanto más esas ganas de comer helado, pizza o eso que me gusta tanto y me lo estoy prohibiendo. Y cuando como, y me pongo al día, y entonces ahí arraso con todo, porque aparece el descontrol. Ujú. Esta como autoabstinencia que
uno después... Sobre todo en una época media complicada que estuvimos pasando, ¿no? Sí, Que- claro, que- claro que sí. El tema es que después del me como todo, ¿sabes que aparece la culpa? Y Sí, sí, es si yo tremendo. me ¿Por qué estaba lo cuidando, hice? si estuve ¿Por qué lo durante rompí? 2 meses cerrando la boca, ¿por qué lo rompí? Y entonces, ¿qué hago? Y ya está, ya me salí, ya rompí, porque tengo ese criterio tan fundamentalista, Me entonces equivoqué, me equivoqué, chau, fue la dieta, listo. Fue. ¿Y qué hago entonces? Eso también me da un poco de culpa. ¿Y qué hago? Vuelvo a empezar a cuidarme Sí. al A tiempo, cerrar la boca de nuevo. a cerrar la boca Hasta y ahí que- entro en un círculo. Entonces es muy importante en esto que si bien hay alimentos que nosotros, como el pan, que nosotros podemos encontrar variantes, Ujú. podemos ver si decidís consumirlo y dejarlo dentro de tu alimentación, cómo hacer para que no sea tan perjudicial, para que te equilibre, para no irnos a los extremos, todo se puede trabajar. Tanto el extremo de dejar las harinas, donde se puede hacer una alimentación sustentable, como el decir, no, yo quiero comer de todo, quiero seguir comiendo fideos. Bueno, a ver, entonces, ¿qué formato le damos a esa alimentación? Para que te ayude a bajar, pero a sostener lo que bajaste. Claro, por ejemplo, no comer fideos con carne, como estamos acostumbrados los argentinos, sino tal vez fideos con verdura. No, y con carne también. ¡Ay, bueno! Sí. ¿Está permitido? Está total, mira, hay una cuestión con eso puntualmente, que muchas veces se decía, no, lo fuerte del plato o es la carne o es el Sí. fideo. Sí. Si vos achicás un poquitito la porción de fideos, le haces unos vegetales al wok, le tirás unas tiritas de lomo, unos dados de, no Ujú. sé, de cerdo, le pones pescado, le agregas carne, al agregarle proteínas y grasas, vas a aumentar la saciedad y no vas a necesitar tantos fideos para llenarte. Y encima vas a estar lleno por más tiempo. Otro mito, Bien, entonces, bien, estamos derribado, derribando otro Lo mito. cortamos. Bueno, y Bueno. tenemos ahí una receta que está ahí, Sí. la En las vemos redes en la de Cari que mesa. explotan en Gribario Nutrición. Gribaré bueno, la nutrición con alguna recetita para Sí. reemplazar justamente harina. ¿o no? Claro, porque de las modas, así como en un momento hablamos en este programa de que la moda del jugo detox, por ejemplo, no Ujú. tenía sentido y no fue favorable, ahora se puso muy de moda el pan nube. sí. No es invento mío, aclaro, y de hecho si uno entra a indagar, tiene muchos años, o sea Sí. que nadie de los que se hacen los influencers lo inventó ahora. El tema es que, bueno, uno va encontrando formas de prepararlos, si bien no es pan, y yo siempre aclaro que no tiene sabor a pan, tiene la misma practicidad, la misma utilidad. Vos lo podés incorporar en los desayunos, en las meriendas, y como es a base de huevo y queso blanco, tiene muchas proteínas de calidad, calcio, bueno, y todos los nutrientes fácil de del día. preparar. Es súper fácil de preparar. Migue, tenés aunque- la solución a la No, vista. ¿sabes cómo me pongo a hacer pan de nube hoy, no? Sí, guarda, que tiene un secreto igual, aunque sea Sí. fácil. ¿Lo podés Yo, decir? yo tengo una Yo voy ventaja a decir porque una cosa que no me sale como le sale a la señora Karina Gribarelo. yo tengo una ventaja que mi mamá es repostera, es Ah, cocinera, sí, cualquiera. genia, Susi, y ella siempre me dice que el secreto es batir bien las claras a nieve, Bien. que levanten, pero que no se te aplasten. Son dos cosas imposibles de No, sí hacer. se A puede. veces me salen así, yo después saco Bueno, una foto y te la Se mando. puede. Incorporamos mucho aire cuando mezclamos la parte del queso Ujú. blanco y la yema con las claras y queda perfecto. Pero entren a ver la receta ahí a Gribarela Pasame Nutrición. un pedacito Te paso, antes de te irnos a la paso. Hay pausa. unos Mientras nos porque sanguchitos con este es el un queso momento. especiado ¿Nos espectacular. vamos con un consejito de Autocity a la pausa? Nos vamos a la pausa, nosotros quedamos probando ¿Eh? el pan nube de Fíjate, Cari. tenemos un consejo para Y vos escuchen también, a la ¿eh? gente de Autocity. Ahí Vamos. venimos, yo voy a probar. ¿viste?